Muy buenas tardes. Hoy le vamos a hablar sobre el capítulo 12 del libro de Michael Ashby, Átomos agitados, materiales y color, a cargo del grupo número 8, conformado por Eduardo González y José Gratero. Las propiedades térmicas cuantifican la respuesta de los materiales al calor. No era hasta alrededor de los 1800 que el calor era conocido como una sustancia física llamada calórica, que de alguna manera se filtraba en las cosas cuando estaba expuesto al fuego. Esto llevó al americano Benjamin Thompson, respaldado nada más y nada menos que por el formidable Sadi Carnot, para que sugiriera lo que ahora sabemos que es cierto, que el calor son átomos o moléculas en movimiento. Contándole esto, ya sabemos un poco de en cuanto a los antecedentes de lo que más adelante vamos a hablar. En gases, vuelan entre colisiones ocasionales entre sí. Si tenemos un gas dentro de un sistema cerrado, al aplicársele calor desde afuera, las moléculas del gas se van a alborotar ocasionando colisiones. En sólidos, por el contrario, vibran sobre sus malas posiciones. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la amplitud de las vibraciones. De esta percepción surge toda nuestra comprensión de las propiedades térmicas de los sólidos, su capacidad calorífica, coeficiente de expansión, conductividad e incluso fusión. Descripción del enfoque. El calor también afecta las propiedades mecánicas y físicas. A medida que aumenta la temperatura, los materiales se expanden, el módulo elástico disminuye, la resistencia disminuye y el material comienza a deslizarse, deformándose lentamente con el tiempo a un ritmo que aumenta a medida que se acerca al punto de fusión, hasta que, al fundirse, el sólido pierde toda rigidez y fuerza. Definición y medida de las propiedades térmicas. Dos temperaturas, la temperatura de fusión Tm y la temperatura del vidrio Tg, son puntos de referencia fundamentales porque se relacionan directamente con la fuerza de los enlaces en los sólidos. Los sólidos cristalinos tienen un punto de fusión, mientras que los no cristalinos no lo tienen. La temperatura del vidrio caracteriza la transición de un verdadero sólido a un líquido muy viscoso. Es útil en el diseño de ingeniería definir en dónde están estas temperaturas. Aquí tenemos que hay dos temperaturas de servicio, la máxima y la mínima. La máxima nos dice la temperatura más alta en la que el material se puede utilizar de forma continua sin oxidación o un cambio químico en exceso. Y la temperatura de servicio mínima es la temperatura por debajo de la cual el material se vuelve quebradizo o inseguro de utilizar. En cuanto al calor específico, sabemos que cuesta energía calentar un material. 1 kilogramo por 1 Kelvin se denomina calor específico y lo representamos como Cp. Podemos fijarnos en el gráfico de la derecha que se representa la energía que se agrega en función de la temperatura y la pendiente es el calor específico. Coeficiente de expansión térmica y conductividad térmica. En cuanto al coeficiente de expansión térmica, la expansión térmica por grado de cambio de temperatura se mide mediante el coeficiente térmico de expansión lineal. Está definido por alfa es igual a 1 entre L, siendo L la longitud, que sería la dimensión lineal del cuerpo, por el cociente de la longitud y la temperatura, por su diferencia. La figura pequeña a la derecha, en la parte superior, muestra que se encuentra en medio de dos aislantes y al aplicarle calor, ésta se expande hacia los lados debido al aumento de la temperatura. Cuanto a la conductividad térmica, la velocidad a la que el calor se conduce a través de un sólido en estado estable se mide por la conductividad térmica lambda.
La conductividad se calcula de la ley de Fourier. En el gráfico inferior de la parte de la derecha, se representa un flujo de calor en función del camino de la temperatura, donde la pendiente del gráfico representa la conductividad térmica. Hablando un poco de la difusividad térmica, esta es la propiedad que gobierna el flujo de calor transitorio cuando la temperatura varía con el tiempo a unidades de metro cuadrado sobre segundo. Se puede medir directamente midiendo el tiempo que tarda un pulso de temperatura al atravesar una muestra de espesor, conocido cuando una fuente de calor se aplica brevemente en un lado. Gráficos de propiedades térmicas. Tres gráficos ofrecen una descripción general de las propiedades térmicas y su relación con la fuerza. El primer gráfico que tenemos es la expansión térmica en relación a la conductividad térmica. Aquí podemos fijarnos cómo los metales y los cerámicos tienen una alta concentración de conductividad térmica, pero una moderada, porque si nos fijamos está básicamente en la parte en la parte del medio un poco, y tiene una moderada expansión térmica, mientras que los polímeros y los elastómeros tienen más expansión térmica, pero mucho menos conductividad térmica. Como segundo gráfico tenemos la conductividad térmica en relación a la difusividad térmica. Aquí podemos ver cómo, por así decirlo, los materiales tienen un comportamiento lineal y los polímeros y los elastómeros van detrás de los no cerámicos y los compuestos, y estos van detrás de los metales y los cerámicos técnicos. Y mientras más, cada renglón va aumentando tanto su concentración de la difusividad térmica como de la conductividad térmica, pero exceptuando aquí los FOMs, que son los que tienen, por así decirlo, más baja conductividad térmica. El tercer gráfico muestra los valores de disponibilidad térmica y la resistencia. Los metales, en particular las aleaciones de cobre, aluminio y níquel, son fuertes y buenos conductores, una combinación de propiedades que buscamos para aplicaciones como los intercambiadores de calor. Ahora les hablaré de la física de las propiedades térmicas. Debemos nuestra comprensión de la capacidad calorífica a Albert Einstein y a Peter Davies. El calor, como ya se mencionó, son átomos en movimiento. Los átomos en los sólidos viven en sus posiciones medias con una amplitud que aumenta con la temperatura. Los átomos en los hoyos no pueden vibrar independientemente uno de otros porque están acoplados por sus enlaces interatómicos. Las vibraciones son como ondas elásticas estacionarias. En la imagen se muestra como a lo largo de cualquier fila de átomos existe la posibilidad de uno o dos modos transversales, uno en el plano de la página y otro normal a eso. Algunos de estos tienen longitudes de ondas cortas y alta energía, otros longitudes de ondas largas y menor energía. La longitud de onda más corta, posiblemente lambda, uno es el doble del espacio atómico, las otras impresiones tienen longitudes de onda que son más espaciadas. Si un sólido se expande cuando se calienta, y casi todos lo hacen, debe ser porque los átomos se están alejando. La figura muestra cómo sucede esto. La curva forestal, espaciamiento, no es completamente recta. Los lazos se vuelven más rígidos cuando los átomos se juntan y menos rígidos cuando se tiran aparte los átomos que vieron de la forma descrita anteriormente. O sigan un alrededor de un espacio a un medio que aumenta con amplitud de la oscilación y por tanto con el aumento de las temperaturas. Entonces la expansión técnica es un efecto no lineal. Si los enlaces entre átomos fueran recortes lineales, no habría expansión. El calor se transmite a través de los sólidos de tres formas: por duración térmica, por el movimiento de electrones libres en metales, y si son transparentes, por radiación.
La transmisión por vibración térmica se implica la programación de ondas elásticas. Cuando se calienta un sólido, el calor entra en forma de paquetes de onda elásticas o fonones. Los fonones viajan a través del material y como cualquier onda elástica se mueven con la velocidad del sonido. Si es así, ¿por qué el calor no se difunde en la misma velocidad? Es porque los fonones viajan solo una corta distancia antes de ser dispersas por las más mínimas irregularidades en la red de átomos, a través de las cuales moverse incluso por otros fonones en promedio, viajan en una distancia llamada sin camino libre, antes de rebotar en algo, y este camino es corto, típicamente en menos de 0.01 micrómetros. En la foto se puede observar cómo las ondas elásticas contribuyen un poco a la conductividad de metales puros como el cobre o el aluminio, porque el calor es transportado más rápidamente por los electrones libres. Ahora les hablaré sobre el diseño para aprovechar las propiedades térmicas. Todos los materiales tienen un coeficiente de expansión térmica alfa, un calor específico y una conductividad térmica. Los gráficos de propiedades de materiales son particularmente útiles en elegir materiales para aplicaciones que los utilicen ciertas propiedades térmicas. Sin embargo, se muestran solo por unos pocos materiales especiales. El comportamiento de memoria de forma es un ejemplo. No tiene sentido hacer gráficos para estos porque muy pocos materiales lo tienen, pues no son de interés de ingeniería. En la imagen, con lo que un breve ejemplo de cómo es la memoria de forma que al aplicarse una fuerza, en este caso, para estirar el material al soltar la fuerza o cesar de ejecutar la misma, vuelve a su forma original. La mayoría de las estructuras pequeñas o grandes están hechas de dos o más materiales que son sujetos soldados o unidos. De otro modo, esto causa problemas cuando las temperaturas cambian. Las vías del tren se doblarán y compararán en condiciones excepcionalmente calientes. Las líneas aéreas de transmisión se coman por la misma razón un problema para los trenes eléctricos de alta velocidad. Los cojines se atascan, las puertas se atascan y la distorsión térmica son un problema particular en equipos diseñados para mediciones o registros precisos. Como casualidad, así como que solía hacer máscaras para chips de computadoras de alto rendimiento, causando pérdida de precisión cuando cambian las temperaturas. Todo esto se derivan de la expansión térmica diferencial que si se restringe sujetado de una manera en la que evita que suceda estrés térmico, como por ejemplo muchas tecnologías se involucran materiales de recubrimiento con una capa superficial delgada de un material indiferente para impartir resistencia al desgaste o resistencia a la corrección de oxidación. La expansión térmica se puede utilizar para detectar, es decir, medir la temperatura y actuar para abrir o cerrar válvulas o circuitos eléctricos. Por ejemplo, el desplazamiento térmico directo es pequeño, ayudará a tener una forma de magnificar eso en la imagen. Se pueden representar lo que he mencionado, dos materiales elegidos deliberadamente para tener diferentes coeficientes de expansión alfa 1 y alfa 2. Se unen entre sí en forma de una tira bimaterial de espesor 2T, como se muestra en la figura A. Cuando la temperatura cambia, es decir, existe una variación a temperatura, uno se expande más que el otro, provocando que una tira, para doblar los planos de espesor medio de cada tira, como se muestran punteados en la figura B. Difieren en longitud, una relación de aspecto grande produce un gran desplazamiento y uno que es señal en temperatura. Hay un efecto más sutil de expansión que causa problemas incluso en un solo material. Vamos a suponer que una variación, la temperatura enfría repentinamente dentro de este material al dejarlo caer caliente en un baño de agua fría, por poner un ejemplo, o calentado repentinamente a una temperatura dejándolo caer frío en agua hirviendo. La superficie casi de inmediato se ve obligada por la temperatura del baño y se contrae si se enfría o se expande si se calienta. El inferior del material aún no se ha expandido, no ha habido tiempo para que el calor se difunda en él,
Eso significa que hay un gradiente de temperatura y aunque el material tiene un solo coeficiente de expansión, existen diferentes deformaciones en diferentes lugares. Un intercambiador de calor transfiere calor de un fluido a otro mientras mantiene los fluidos físicamente separados. Se pueden encontrar en sistemas de calefacción central, plantas generadoras de energía y sistemas de enfriamiento, motores de automóviles y marinos. El calor es transferido de manera más eficiente si el material que separa los fluidos se mantiene delgado y si el área de calor por la superficie es grande. Una buena solución es un tubo de bobina, al menos. Uno de los fluidos está bajo presión, por lo que los tubos deben ser fuertes lo suficiente para soportarlo. Aquí hay un conflicto en el diseño de las paredes más delgadas, ya que conducen el calor más rápido, las paredes más gruesas son más fuertes, por tanto los mejores materiales son aquellos que los valores más altos del índice de lambda son los que se encuentran en la parte superior derecha de la gráfica lambda. Muchas gracias.